El autismo no es una enfermedad, el autismo no es una discapacidad, el autismo no es un trastorno, el autismo no es una tragedia. El autismo es empatía, el autismo es conciencia, el autismo es amor. Muy buenas noches, bienvenidos a Día, el espacio donde la inclusión, la información y la conciencia van de la mano. Hoy tenemos un segmento muy especial que nos invita a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Conoceremos cómo fueron los programas de intervención, los entornos competentes, la atención temprana, cuán importante es el apoyo familiar, la calidad de las relaciones entre hermanos, padres, hijos, el entorno físico, afectivo y social, los cuidados médicos que recibió Victoria durante su proceso. Damos paso a nuestra compañera Yadira, quien se encuentra visitando a una madre de familia con un testimonio real y conmovedor que forma parte de nuestro blog. Miradas diversas, una historia que refleja la fuerza, los desafíos y las múltiples formas de vivir y entender el autismo. Buenas tardes, hoy nos acompaña un testimonio real en nuestro segmento Miradas Diversas, en la cual conoceremos la experiencia de la señora Yajaira Vargas, que ha recorrido un camino lleno de desafíos, aprendizaje y esperanza. Hablaremos justamente de su segunda hija Victoria, la cual cuenta con 7 años, que fue diagnosticada con autismo grado 2 no verbal. Su madre hoy nos comparte cómo fue el proceso, desde la identificación de señales tempranas hasta el acompañamiento actual por parte de diferentes profesionales e instituciones. Muy buenas tardes, Yajaira, un gusto tenerla aquí. Coméntenos, ¿quién es Yajaira Vargas? ¿Cómo está? Buenas tardes. Antes que nada, agradecerle en este pequeño espacio que nos está brindando de manera personal para conocer lo que es un poquito el tema del autismo y, en este caso, pues, mi historia. Bueno, mi nombre es Yajaira, como lo mencionó. Soy esposa, madre de 2 niñas, Valentina de 10 años y Victoria de 7 añitos, de la que vamos a hablar en este momento. Asimismo, yo también quisiera darle las gracias por recibirnos en su hogar. Sabemos que compartir estas experiencias personales no es fácil, así que nuevamente muchísimas gracias por su tiempo, su espacio, y vamos a empezar con una serie de preguntas. Quisiéramos conocer cuándo y a qué edad comenzaron a notar comportamientos diferentes o señales de alerta, y ustedes como padres, ¿qué decidieron hacer? Bueno, mi esposo fue el primero que más le vio a Victoria con 2 características especiales, más o menos cuando tenía unos 2 añitos, que es el tema de que andaba en puntillas y los movimientos repetitivos que Vicky presentaba. La primera no nos dio como que una detonación de pronto algo está sucediendo grave con Vicky, porque nuestra primera hija también hacía lo mismo de andar en puntillas. Pero bueno, cuando Vicky más o menos a los 2 añitos y medio se enfermó de los riñones, fue que notamos, bueno, en este caso la doctora, su pediatra, que le hicieron una biopsia renal, notó ella y nos hizo hincapié de que algo estaba sucediendo con Vicky, porque aparte de eso no tenía, o sea, una conversación, no hablaba a mayor cosa de mamá, papá, ñaña, agua y teta, que es lo único que en ese entonces hacía. Bueno, la doctora, la pediatra en Quito, que la atendemos a Vicky, bueno, ella fue la que nos dijo algo está sucediendo con Victoria. Y ahí con mi esposo conversando con él, bueno, pues quedamos en que primero tendríamos que esperar a ver que Victoria esté en remisión en el tema que ella tiene síndrome nefrótico, que le afecta directamente a sus riñones, y cuando ya esté en remisión totalmente, dijimos, bueno, ahora sí veamos a ver qué es lo que está pasando neurológicamente con Vicky. Okay. Ya luego, cuando empezaron a buscar ayuda profesional, ¿cuál fue el primer lugar o institución al que acudieron para evaluar a su hija? Bueno, mi esposo, en una conversación con un compañero de trabajo, le supo direccionar a un centro en Quito que se llama Fundación Entra a mi Mundo. Ya cuando vi que estuvo un poquito mejor de sus riñones, dijimos, bueno, ahora sí nos toca ver qué es lo que sucede con ella. Fue con mi suegra y mi esposo, se direccionaron a Quito directamente a esta fundación, la cual una doctora, una psicóloga clínica,
el diagnóstico. el diagnóstico de Victoria, pero en este caso fue autismo grado 3 en el que le pusieron a Victoria en ese momento. ¿Y de pronto usted sabe qué batería psicopedagógica ella usó para diagnosticar? Le mencionó que algún nombre o recuerda. Para ser sincera, no recuerdo muy bien porque yo estaba con ella. Victoria viajó solo con mi esposo y con mi suegra. Entonces no sabría decirle, a más de pronto pruebas que por fotos y videos mi esposo me envió, que eran preguntas básicas, que una niña a su edad ya tendría que poder responder, incluso cómo se llamaba, por ejemplo, que es algo que ella pues no contestaba ni tampoco asociaba que ella era Victoria. Ok. Continuando con las preguntas, quisiéramos saber cómo recibieron la noticia del diagnóstico. ¿Qué sintieron en ese momento como padres? ¿Cómo fue esa situación? Cuando recibimos el diagnóstico, mi esposo estaba, en este caso, 8 días después, viajó a Quito y le supieron indicar pues el diagnóstico, le dijeron lo que iba a venir a futuro. Obviamente pues hay unas profesionales que te lo dicen así como que fuese lo peor del mundo, y uno como es nuevo en ese tema lo toma de qué es lo que me viene, o sea, muchas cosas. Y recuerdo muy bien que mi esposo me llamó, estaba en el trabajo y me dijo, Yajaira, ¿sabes qué? Victoria tiene autismo. Y uno como mamá, yo tengo mi primera hija, no sabía netamente qué era el autismo. Recuerdo básicamente que cuando mi esposo llegó, leí el informe, fue muy cruel ver tantas cosas negativas en Victoria, de que literalmente no iba a poder hacer nada en su vida y que literalmente iba a ser como un objeto, que no iba a poder hacer nada. Obviamente entré en un proceso de que no es así, mi hija no es así, y bueno, en este caso mi esposo fue una base bastante fuerte para mí y me mantuvo, porque yo decaí totalmente y él fue el pilar fundamental en bueno, tómate tu tiempo porque eres su mamá, pero él sí como que lo aceptó y lo asumió. Quería empezar ya. Él quería empezar, pero sin embargo yo sí atrasé todo ese proceso porque necesitaba un momento, como se dice, de luto, de entender qué es lo que va a pasar y qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Ante todo esto, hablemos un poquito de su familia. ¿Qué parte de su familia, de su sistema familiar, se sintió debilitada o vulnerabilizada por el diagnóstico? Siento que es más en el tema de que no podemos compartir en sí como familia. Como mencioné, tengo una nena de 10 años, la cual demanda tiempo de mamá y tiempo familiar, de que necesita estar con mamá y con papá y con su hermana. Pero por otro lado tenemos a Victoria. Victoria no tolera mucho el ruido, no tolera estar con muchas personas en un mismo momento, en un mismo sitio. De pronto algo la detona y como no es una persona verbal, no me puede expresar qué es lo que le molesta. Yo, un color, un olor, entonces es como que nos vamos a un restaurante y Victoria no se siente cómoda con el ambiente, nos tenemos que retirar, entonces mi esposo se queda con mi hija mayor y yo tengo que salir con Victoria. Entonces en ese momento, en ese ámbito que debería ser familiar, es donde hemos notado bastante que quizás se ha Fracturado. un poquito. Le pregunto, su hija al recibir atención temprana, luego de haber identificado el diagnóstico, ¿fue así? ¿Fue fácil ir a buscar ayuda? Luego de su luto que mencionó, ¿cómo fue esto de identificar aquí es donde me pueden ayudar? Para serte sincera, Yadi, lamentablemente en Santo Domingo no hay una ayuda, o sea, no netamente hablo de una ayuda en la cual mi hija o uno como padre exige terapias, para nada, sino un tipo de información de qué es el autismo, en este caso, qué es lo que te tocó vivir, o qué es lo que deberías hacer, o qué ayuda. O sea, literalmente con mi esposo estábamos en nada. Lamentablemente en Santo Domingo no recibimos ayuda en absoluto, para nada. Bueno,
pasar de los tiempos me imagino que particularmente tuvieron que buscar ayuda. Ante esto, la siguiente pregunta: ¿qué tipo de terapias o apoyo empezaron a recibir luego de recibir pues el diagnóstico? Sí, como lo mencionaste, definitivamente tuvimos ayuda en Sereni, que es el centro de especialización en el que existe Victoria actualmente, en el cual recibe y recibió desde el principio lo que es terapia ocupacional, terapia cognitiva, terapia de lenguaje, entre otras, porque recibe lo que es bastantes terapias ahí. Ok. ¿De parte de qué instituciones usted recibió acompañamiento, orientación o materiales para trabajar desde casa? Antes de Sereni, en ningún lugar. En ningún lugar encontramos una ayuda informativa por qué es lo que vamos a hacer, o mira, sabes qué, mamita, esto es donde tienes que ir o qué tienes que hacer. Antes de Sereni, en ningún lugar. Después de Sereni, que es donde está mi hija actualmente, ahí sí apoyo en todo, apoyo y acompañamiento en todo lo que es referente a Vicky. Municipalidad, Absolutamente nada. Y si es que la hay, porque no puedo decir que no hay una información o no hay un lugar exacto donde diga papás, una publicidad de algo, papás con niños con autismo, aquí te puedes encontrar qué es lo que deberías hacer. O sea, no hay, siento que no se habla lo suficiente de ese tema. Lamentable esas realidades, ¿no? Bueno, continuando. Cuando empezó su hija su etapa escolar, ¿cómo ha sido el acompañamiento de la institución que menciona? Como lo mencioné antes, bueno, en este caso, hace un año prácticamente decidimos con mi esposo escolarizar a Victoria. No te podría decir un acompañamiento del DS, un acompañamiento de una institución, ya sea particular o fiscal, no la tenemos porque no hemos experimentado hasta el punto, ya que de las pocas oportunidades que hemos tenido de tocar puertas, ya sea como mencioné fiscal o en este caso particular, ya que queríamos incluso hacer que Victoria esté acompañada de una maestra sombra, porque entendemos que es un aula donde existen más niños regulares y no de pronto por mi hija vayan a verse afectados. Entonces el proceso de Vicky de aprendizaje es totalmente diferente, lo cual expusimos, dijimos que vamos a darle esa facilidad o en este caso acompañamiento de Victoria, y aún así no se nos abrió la puerta en ningún lugar, en ninguna institución. Volviendo al centro que se ha brindado ayuda, ¿cómo ha sido la respuesta de este centro especializado y de los profesionales frente a las necesidades de su hija? Totalmente diferente. Ellos sí nos han sabido guiar, nos han sabido ayudar con Vicky, cómo debemos actuar cuando algo le molesta, cuando algo ella no se siente cómoda, acompañamiento a los padres, acompañamiento de cómo deberíamos tratar en casa. La doctora viene hasta casa y revisa el entorno de Victoria, nos pone reglas de qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer con Vicky. Entonces uno como papá de un niño con unas características especiales se siente como que acompañado y una guía de qué debemos hacer con Vicky. Y el apoyo de la institución, apoyo dentro y fuera, eso es bastante interesante. Nuevamente quisiera topar un poquito el ámbito familiar, porque es lo que queremos ver más allá de la escolarización o educación que se le quiere brindar a niños con autismo. Entonces, ¿qué es lo que más han aprendido con el ejemplo de Vicky? Como familia, en este proceso, ¿qué me pudiera decir de sus aprendizajes? Bueno, básicamente creo que nosotros como familia, y esto también incluye lo que es los abuelos de Victoria, tanto paternos como maternos, tíos, básicamente hemos aprendido muchísimas cosas desde que tenemos a Victoria en nuestra vida, que ya son 7 años y un poquito más de meses. Es a ser más tolerantes, más a poner un poquito, a tener un poquito más de paciencia, se podría decir así, y a no perder la fe y celebrar cada cosa que hace Victoria, porque de pronto el hecho de que te diga mamá, tu hijo te pida comer, es algo que con Victoria de pronto no tenemos, pero el hecho de que ella en un momento dado se le escape, mamá,
algo que a mí me llena, que de pronto en los 7 años de vida de Victoria, pues apenas he escuchado 2 o 3 veces el mamá. Por último, ¿qué mensaje usted le daría en base a su experiencia y proceso a otras familias que recién están empezando? Bueno, primero que nada, que se tomen su tiempo de aceptar el diagnóstico de nuestros hijos, que es algo que nos va a acompañar de por vida. Es una condición que nos va a acompañar siempre. Intentar buscar ayuda donde sí la podamos encontrar y vaya encaminado a lo que justamente nuestros hijos necesitan. Y nada más que amor, paciencia, tolerancia y eso. Y bueno, para quienes nos están acompañando, yo sí quisiera mencionar que cada testimonio que en este segmento se llegue a presentar nos recuerda que la diversidad es un beneficio, es enriquecedor y pues no es una barrera. Lamentamos que en su experiencia haya tenido puertas cerradas, haya tenido que usted inclusive salir de la ciudad para recibir esta ayuda. Entonces esperamos que con este relato sea una oportunidad de motivación a ir más allá. Si ustedes le cierran puertas, pues trata de abrir una ventana, y de eso se trata, de aprender y crecer juntos. Con esta historia cerramos el segmento de hoy, volvemos a estudio y pues de mi parte que tengan un buen fin de semana y pues nos volveremos a encontrar en este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ella es Victoria, tiene 7 añitos. Mira, di hola. Hola, mi amor. Hola. Hola.